Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta jornada. En los últimos años, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado diversas jornadas e incluso ha emitido diferentes declaraciones públicas acerca de la preocupante situación que ha ganado notoriedad. Me refiero al tema que es conocimiento de todos ustedes, que ocurre en las provincias de Río Negro, de Chubut y de Neuquén, que están ocurriendo ataques de violencia de creciente gravedad por parte de grupos de personas que se atribuyen el origen mapuche y invocan un derecho a recuperar tierras. La escalada de conflicto lleva años y lejos de resolverse, acrecienta su gravedad institucional. Pero además resultan afectados derechos de conciudadanos y del propio Estado Nacional y de los propios Estados provinciales. Esta jornada es una invitación pública a considerar una vez más este tema desde la perspectiva jurídica y a través del testimonio de quienes en relación directa han tenido y palpitan cotidianamente estos hechos que tanto nos preocupan. Seguidamente, Ignacio Torino Zabaleta presentará a los disertantes que participarán en nuestra convocatoria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ignacio, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Fernando. Me presento antes que nada, soy Ignacio Torino, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Derechos Reales en la Universidad Católica Argentina, y trabajo en el estudio Marvalo Farrell Mayral. Le agradezco al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires esta oportunidad que me dan de coordinar esta jornada. Y como bien decía Fernando, bueno, el tema que nos convoca es este del conflicto indígena en general, y el de algunas comunidades mapuches en particular, sobre todo lo que hace a la toma de tierras públicas y privadas en la Patagonia, que es un tema amplísimo que involucra cuestiones jurídicas, cuestiones históricas, políticas, económicas, culturales. Y como también adelantaba Fernando, hay una preocupación general. Es la violencia, ¿no? Es la vía de hecho para reclamar un derecho, porque la violencia lo que hace es amenazar la paz y el orden social, porque uno puede saber cuándo comienza, cómo va escalando, pero lo que no sabe es cuándo y cómo termina esta violencia. Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, reconocer este problema, es tratar de entenderlo, y a la vez tratar de hacer aportes para encontrar una solución pacífica a la cuestión. Y así es como los expositores que voy a presentar seguidamente, y quien les habla, formamos parte de una iniciativa multisectorial que se constituyó a fines del 2020, en la cual participan mucha gente que está preocupada por esta temática, que está aportando su tiempo, sus conocimientos, para encontrarle, primero para que se visibilice el tema, para que haya un equilibrio entre los derechos en pugna, ¿no? Y para encontrar esta solución pacífica sobre la que vamos a tratar o vamos a conversar hoy. ¿Cómo nos vamos a organizar? Primero les quería recordar, por ahí como es un tema realmente muy candente, les quería compartir dos hechos muy recientes que salieron en los medios, para ponernos un poco en perspectiva. Les voy a compartir la pantalla, si me esperan un segundinho. Ya estoy. Bueno, puede fallar. En realidad lo que quería compartir, y ya la compartiré en breve, es dos temas recientes de mucha actualidad, como les decía. El primero, en abril de este año hubo unas declaraciones de la ministra del Interior de Chile,
que, refiriéndose al gran problema que hay en la región de la Araucanía, se refirió a esa zona, a esa violencia que hay como el Wallmapu, y eso derivó en un conflicto diplomático. ¿Por qué? Porque el Wallmapu no solamente integra la región de Araucanía en Chile, sino que también abarca una gran extensión de la República Argentina. Un segundo tema que también bueno, salió a la luz pública hace poco fue el fallo de la jueza federal subrogante de Bariloche, la doctora Domínguez, que en un proceso de amparo lo que resolvió fue la entrega de unas 180 hectáreas que están actualmente bajo guarda del ejército, tierra pública, a una comunidad mapuche, Millalonco-Ranquehue. Y lo que más llamó la atención en los medios de comunicación fue el hecho de que este fallo fue apelado extemporáneamente por los abogados del Estado. Entonces, bueno, quería recordarles esas situaciones y contarles que, si bien no vamos a tratar de temas históricos o temas políticos, vamos a tratar de apuntar a cuestiones jurídicas y también a la visión de un residente de Bariloche, lo que buscamos es también bajar un poco a tierra las presentaciones técnicas jurídicas que hagamos. Les cuento que lo que hemos pensado es hacer un encuentro de 1 hora 10 minutos, dividido en 3 secciones. La primera sección va a estar a cargo de la doctora Magdalena Sanguinetti. Magdalena es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires y socia del estudio Sarmiento y Asociados. Ella nos va a dar un pantallazo de las normas principales que hacen a la temática indígena y un comentario de jurisprudencia reciente. La segunda parte va a estar a cargo de Nicole Jauregui Berry. Nicole es abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina y socia del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Archen de la Ciudad de Buenos Aires. Con ella veremos temas vinculados con el INAI, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, relevamientos territoriales y una jurisprudencia muy reciente que era el caso Friedrich. Y por último, expondrá Alejandro Seguí, que como les decía es vecino de Bariloche, que forma parte de la mesa de consenso Bariloche, y que nos va a hacer una breve mención también a este conflicto de las tierras públicas que están siendo administradas por el ejército, la visión de lo que es el Wallmapu, bueno, y cómo se está viendo la alteración a la paz social y al orden social en la zona de la Patagonia. Así que sin más, con esta breve introducción que traté de hacer, aunque me falló el PowerPoint, le voy a pasar la palabra a Magdalena Sanguinetti. Magdalena, te escuchamos con mucha atención. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer el espacio al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y a los organizadores en una problemática que nos preocupa y nos ocupa a todos, especialmente quienes litigamos y trabajamos en... Yo vivo en Bariloche, el estudio Sarmiento es de acá de la ciudad, pero esto sucede, como bien introdujo Fernando, en Esquel, en Chubut, pasa en Neuquén también, y es una problemática común que merece por lo menos ser tratada y analizada buscando puntos de consenso para encontrar la unidad y paz social, justamente. Desde la parte que me toca a mí, o que me convoca, mi idea era hacer una breve mención y abordaje de la normativa aplicable en la materia indígena, para luego analizar 3 fallos y darle la palabra a Nicole Jauregui Berry para adentrarnos un poco en el procedimiento administrativo y otro de los fallos más recientes. La primera idea de esta exposición es analizar la jurisprudencia saliente vinculada a la temática indígena, en particular en torno al rol del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y un poco a la errada interpretación que algunos magistrados efectúan respecto al artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional. Para hablar un poco en detalle, el artículo lo que dispone es, dentro de las facultades del Congreso, está no solamente el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, sino de garantizar ciertos derechos que les asisten, entre los cuales está el de reconocerles la personería jurídica, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y en caso de esto no ser posible,
la regulación para la entrega de otras tierras aptas, ¿no? El propio artículo dispone un mecanismo alternativo en caso de conflicto de pugna con otros derechos, que eso no siempre está analizado de ese modo. Y por último, lo que establece este artículo es la facultad concurrente de las provincias para participar, ¿no?, en esto, tanto en el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas como en lo que respecta a la propiedad y posesión comunitaria. Lo primero a analizar es esto, es la facultad concurrente de las provincias y la facultad y la potestad del Congreso, es decir que indefectiblemente se requiere de una ley que se promulgue a tales fines y efectos, no es que los derechos de las comunidades reconocidos en torno a un procedimiento que se efectúa ante el INAI es automático, y es algo que vamos a analizar después en los fallos que vamos a comentar. Esto es un primer abordaje para que se entienda después en el análisis del fallo y que no sea tan dogmático. Entonces, como primera medida, lo que me parecía interesante analizar es esto, que es forzado interpretar que el artículo 75, inciso 17 de la Constitución es una norma de carácter operativa y automática, más bien es una norma de carácter declarativo que per se no otorga derechos de manera automática, sino que se requiere una ley ulterior y posterior, ¿no?, para el caso concreto. De este modo, las comunidades indígenas de nuestro país deben poseer una personería jurídica que debe estar reconocida a través de un mecanismo que está expresamente reglamentado, debe existir un relevamiento territorial, también vamos a hablar un poco de esto más adelante, y de la bilateralidad que es necesaria para configurar y permitir que exista un debido proceso y que se garanticen todos los derechos de las partes involucradas, que puede ser derecho privado, derecho público y derecho comunitario en su caso, estén todos en un mismo escalafón, ¿no?, por supuesto. Con lo cual, y como yo mencionaba hace unos instantes, el mismo artículo 17, artículo 17, inciso 75, establece que en caso de no poder otorgarse de las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan, se les otorguen otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Es decir que la propia normativa está dando mecanismos o resortes para resolver esta conflictividad, ¿no? Pero en cuanto a la necesidad de una ley expresa promulgada por el Congreso, me pareció importante traer un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, es del 27 de abril de este año. La carátula de las actuaciones es Comunidad Mapuche de Los Folil contra Provincia de Río Negro sobre demanda contenciosa administrativa, y en este fallo el Superior Tribunal lo que expresamente dice es que la ley que aprobó el Código Civil y Comercial indicó que los derechos de los pueblos originarios serán objeto de una ley especial para su reconocimiento y para su implementación, y eso aún en nuestro país está pendiente de sanción y promulgación, de modo tal que, si bien la normativa constitucional que ya citamos, y a raíz de ella no se puede dudar que el Estado argentino reconoce el derecho de las comunidades indígenas, también es cierto que a la fecha del Estado Nacional, el Congreso y el Poder Ejecutivo no han logrado concretar este derecho de propiedad comunitaria, y ahora voy a citar muy cortito lo que dice el Superior con respecto a esto. Dice: no ha logrado concretar el derecho de propiedad comunitaria con el dictado de una ley especial que establezca un mecanismo adecuado de registración que permita cumplir con la demanda constitucional de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces, lo que dice un poco el Superior Tribunal es que, en definitiva, más allá del reconocimiento que se le puede hacer del derecho comunitario, en este caso esta comunidad Los Folil, lo cierto es que las tierras en cuestión, en este fallo que comento, se encuentran registradas como de dominio privado en el registro de la propiedad inmueble, con lo cual el Estado provincial no puede otorgar un nuevo título de propiedad so pena de incurrir en la violación de la garantía del debido proceso y el derecho de propiedad. Entonces, va un poco más allá el Superior Tribunal y analiza la colisión de derechos, ¿no? Lo que dice es que es el Estado el que debe atender a lo ya resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que tanto la propiedad privada de particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas tienen igual protección convencional otorgada por el artículo 21 de la Convención Americana. De este modo deben convivir ambos derechos, y no es que un derecho puede pasar por encima del otro o puede ser tomado por asalto, violentando o desconociendo derechos de igual raigambre constitucional, ¿no? Como otra de las normativas a tener en cuenta en materia indígena está el convenio 169 de la OIT, es un convenio internacional al cual
la Argentina ratificó en el año 2000, nuestro país se comprometió dentro de esta ratificación, a adoptar las medidas necesarias para determinar las tierras de los pueblos originarios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y esta obligación del Estado de demarcar, delimitar y titular territorios comunitarios tiene en Argentina un cumplimiento parcial o sesgado, ya que habrán oído nombrar la ley 26.160, que también va en consonancia con esto que estamos comentando, que es una ley de emergencia territorial indígena, promulgada en el año 2006, que inicialmente se sancionó por 4 años y fue prorrogada y hasta el día de la fecha con diversos mecanismos, y llevamos 16 años de emergencia, donde no se ha cumplimentado la finalidad de esa norma. Esa norma tenía un espacio temporal acotado, hablaba del territorio que las comunidades ocuparan al momento de la sanción de esa ley, que era en el año 2006, y debía delimitarse el territorio a través de un relevamiento que debía hacer el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, de hacer el relevamiento territorial, jurídico y catastral del territorio que estas comunidades ocuparan. Llevamos 16 años sin que eso se haya concluido, todo lo cual genera una inseguridad jurídica que en muchos de los casos genera conflicto, porque muchas comunidades quizás no estaban asentadas en el territorio en ese momento, y sí toman por asalto y por mano propia hoy territorio. Entonces la situación se ha complejizado de manera notoria y con mayor gravedad en los últimos años. En cuanto a lo que dispone esta ley, la 26.160, lo que disponía era la emergencia territorial respecto a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocuparan las comunidades indígenas al momento de la promulgación, no al 2006, siempre que las comunidades estuvieran registradas y debidamente inscriptas, cumpliendo con todos los requerimientos y la normativa del INAI decretada a tales fines y efectos, y se suspendía durante la vigencia de esta ley de emergencia, o sea, por los primeros 4 años, el de las sentencias o actos administrativos que dispusieran el desalojo de las comunidades que allí estuvieran asentadas. La problemática es, o se ha incrementado por diversas cuestiones. En primer lugar, el tercer artículo de esta ley disponía que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas tenía los primeros 3 años como margen de tiempo para realizar estos relevamientos, y eso al día de la fecha no se ha concluido. Y por su parte, estos relevamientos son relevamientos que se hacen a puertas cerradas, no son públicos. Los particulares afectados o el titular de dominio de una tierra puede no enterarse jamás que existe un relevamiento en un territorio, o una porción, en parte o en todo, de su propiedad. Lo mismo sucede con tierras públicas o tierras del Estado, como comentaremos en fallos a continuación. Es decir, que se realiza todo un procedimiento administrativo que pareciera ser secreto porque no se le da intervención a los afectados, a los particulares, al titular de dominio, al Estado, no se le da participación a las provincias ni a los municipios, y se dictan a raíz de esos procedimientos o carpetas técnicas que vamos a analizar brevemente, resoluciones que después dan la base a un reclamo que la jurisprudencia en algunos casos ha atendido. De modo tal que en los últimos años se han multiplicado las demandas iniciadas por comunidades mapuches en el sector de la Patagonia contra el Estado Nacional, el Ejército, el Congreso y el INAI, a raíz justamente de estas resoluciones dictadas por el INAI. En las carpetas técnicas, brevemente, entiendo que la doctora Jauriberri va a entrar un poco más en detalle en esta cuestión, pero básicamente las comunidades inician un procedimiento ante el INAI requiriendo primero que se reconozca la personería jurídica, y en segundo lugar que se haga un relevamiento jurídico, técnico y catastral de la porción o el sector que ellos consideran que tradicionalmente ocupan a los efectos de un reconocimiento. Eso se desarrolla todo en el marco administrativo, como dije antes, sin participación del titular de dominio, de los afectados, del gobierno provincial o del municipio, y se dicta una resolución que reconoce la personería jurídica y reconoce una porción, un sector, que estas comunidades aparentemente o presuntamente, de manera inaudita, porque no se le da traslado a posibles afectados, se dicta una resolución con el alcance de la ocupación. De este modo, el primero de los fallos que vamos a analizar vinculado a esta temática y este abordaje de la normativa que recién mencionaba, es el fallo que Ignacio brevemente introdujo en la introducción,
a los expositores, que es el fallo dictado el 2 de febrero de este año, del 2022, por el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. La carátula es Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue contra Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Defensa y otros, y es un proceso de amparo en el cual esta comunidad lo que hizo fue entablar una demanda contra la Cámara de Senadores, Diputados, el INAI, propiamente dicho, el Ministerio de Defensa, peticionando que se declarara el territorio mensurado de 514 hectáreas ubicadas en la ladera sur del Cerroto como ocupación tradicional de la comunidad y que se les otorgara el título de propiedad comunitaria, inscribiéndose a tales fines y efectos en el registro de la propiedad. Para quienes no son de Bariloche de la zona, la ciudad de Bariloche se encuentra implantada en las inmediaciones y alrededor del Cerroto, es decir que estas 514 hectáreas están justamente dentro del ejido municipal, yendo al Cerro Catedral o en las inmediaciones de la ciudad. Uno pasa habitualmente, no es que es una zona urbana, no es una zona rural, y está muy próxima a lo que es el cruce del Cerro Catedral. Y en este caso, la comunidad lo que hizo fue, inició el procedimiento que yo comentaba ante el INAI, se reconoció la personería jurídica, se hizo un relevamiento jurídico, técnico y catastral de estas 514 hectáreas, el INAI dictó una resolución que es la 1174, y a raíz de esa resolución, a la cual no se le dio traslado de intervención ni al ejército, ni al Poder Ejecutivo, ni al municipio, ni a la provincia, para controlar, convalidar esa ocupación pretendida, ¿no?, delegada por esta comunidad, es que se presentaron a la justicia a través de un proceso de amparo y requirieron a la jueza, en ese caso subrogante del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, que se les concediera el título de propiedad comunitaria a esta comunidad. Efectivamente ese reclamo fue receptado, se dictó una sentencia haciendo lugar a esa pretensión, a raíz básicamente de ese relevamiento efectuado por el INAI, y una de las críticas que podría hacerse a este fallo, además del valor probatorio que se le asigna a estas carpetas técnicas y este relevamiento jurídico hecho por el INAI, tiene que ver con esta interpretación operativa del artículo 75, inciso 17, que empecé comentando, ¿no? Porque básicamente lo que se resuelve en la sentencia es que, habiendo una resolución del INAI, en la cual no se dio intervención a terceros, se habría relevado una porción de un territorio que reclama esta comunidad, y como los derechos comunitarios están reconocidos en el artículo 75, inciso 17, corresponde automáticamente, pareciera, ¿no?, que automáticamente corresponde otorgar el derecho y el reconocimiento al título de propiedad comunitaria. Y esto en realidad no es lo que dice nuestra Constitución, atribuyéndolo como facultad del Congreso, con lo cual debería dictarse una ley a tales fines y efectos, y en segundo lugar, porque tratándose de una facultad concurrente con las provincias, debió inexorablemente dársele participación a la provincia, tanto en el relevamiento efectuado por el INAI, como en el reconocimiento de la personería jurídica de esta comunidad, y también en la participación en el proceso judicial, ¿no? Entonces, en los puntos críticos, este fallo, que hace lugar a través de una vía de amparo al reclamo de la comunidad, y se le otorga efectivamente, o se ordena otorgar el título comunitario y la inscripción en el registro de la propiedad de esta porción relevada. Como puntos críticos podemos mencionar la vía adoptada, que es un amparo, todos sabemos o conocemos que es una vía excepcional que prevé la Constitución y la ley para casos de suma urgencia, y donde no existe un procedimiento de una vía más idónea. Parecería que acá hubiera sido más adecuado un proceso de conocimiento pleno, con plazos no tan abreviados y con una producción de prueba un poco más ampliada. En este caso se tomó directamente la resolución del INAI como una prueba preconstituida incuestionable, donde no se le había dado intervención en sede administrativa al Estado Nacional, que es el titular de la tierra, ni al Ministerio de Defensa y al Ejército, que es quienes tienen en custodia esta tierra, tampoco al municipio ni a la provincia, y sin perjuicio de ello, a través de una acción, una vía de amparo, parecería que se otorgó un derecho a la inscripción del dominio de la propiedad comunitaria. Otro de los puntos a cuestionar es la interpretación operativa del artículo 75, inciso 17, como de otorgamiento automático, ¿no?, de la propiedad, cuando hubiera sido necesario, interpretando la Constitución como hemos hecho en un comienzo, una ley que otorgara los derechos que están siendo reclamados por vía judicial. Y por otro lado también comentar que pareciera del análisis y de la lectura del fallo
que existiera una preponderancia del derecho comunitario frente a otros derechos de raigambre constitucional, como es el derecho al debido proceso, al derecho de propiedad, a la bilateralidad, al orden público, que en realidad todos estos derechos constitucionales son complementarios y tienen igual raigambre constitucional, no pudiendo uno pasar por encima del otro, ¿no? Y por último, uno de los puntos que podrían ser cuestionados de este fallo tiene que ver con otros dos fallos que vamos a comentar a continuación, que es que no se tuvo en cuenta lo resuelto o los antecedentes tanto de la Cámara en lo contencioso administrativo en la Sala Tercera, como de la Corte Suprema de Justicia, en fallos Comunidad Mapuche Tripayantú contra INAI sobre proceso de conocimiento, y en Provincia de Neuquén contra Estado Nacional sobre impugnación de acto administrativo y acción declarativa de certeza, donde expresamente en ambos fallos que vamos a analizar se dispone esta participación concurrente de las provincias tanto en el reconocimiento de las comunidades indígenas como en la participación de las provincias en cuanto al reconocimiento del territorio y de la posesión de la comunitaria, ¿no? Esta sentencia que yo les comentaba que se dictó en febrero de este año por el juzgado de primera instancia en lo federal de San Carlos de Bariloche, fue apelada por el Ejército pasadas las 48 horas que dispone para el proceso de amparo, con lo cual la Cámara Federal de Roca rechazó el recurso por extemporáneo, y sin perjuicio de ello, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General dedujeron recursos extraordinarios que están en tratamiento, aún no han sido resueltos, y se corrió traslado de los mismos. Y principalmente los argumentos centrales de esos recursos extraordinarios tuvieron que ver con esto, con el exceso de jurisdicción, puesto que el Poder Judicial carecía de competencia para adoptar una decisión que transfiriera y adjudicara las tierras a la comunidad actora, ya que esta es una atribución que corresponde al Congreso, debiéndose dictar una ley a tales fines y efectos, ¿no? Y de modo tal que interpretó la Fiscalía General en este recurso extraordinario que ha interferido el Poder Judicial indebidamente en las facultades del Poder Legislativo. Y en segundo lugar, se excluyó la provincia de Río Negro, debiendo haber sido necesaria su intervención tanto en sede administrativa como en sede judicial a raíz del fallo de la comunidad mapuche Tripayantú que comentaba de la Cámara Contencioso Administrativo y el precedente de la Corte que ahora vamos a analizar. De modo tal que los principales ataques al fallo de primera instancia tuvieron que ver con el exceso de jurisdicción y con la exclusión de la participación de la provincia, tanto en la instancia administrativa como en la instancia judicial, en este reclamo y en esta sentencia, ¿no? El segundo fallo a analizar, que me pareció atinado comentar, es Provincia de Neuquén contra Estado Nacional sobre impugnación de acto administrativo y acción declarativa de certeza. Este es el fallo de corte del año 2018, es del 11 de septiembre del 2018, con competencia originaria de la Corte, y en este caso la provincia inició esta acción a fin de que se pusiera fin al estado de incertidumbre sobre la delimitación de las facultades del Estado Nacional y de las provincias previstas por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, puesto que el INAI había dictado una serie de resoluciones por medio de las cuales se reconocía la personería jurídica de varias comunidades instaladas en la provincia de Neuquén y no se había dado debida participación a la provincia. Fue a raíz de eso que la Corte hizo lugar a esta demanda, a esta declaración de acción declarativa de certeza, y efectivamente se dispuso que el artículo 75, inciso 17, confiere a las provincias el poder de ejercer concurrentemente con el Congreso diversas atribuciones vinculadas a los pueblos indígenas, entre las cuales se encuentra la de reconocer la personería jurídica a dichas comunidades. En este caso, como la provincia de Neuquén no había sido informada del procedimiento en sede administrativa ante el INAI, no había tenido participación, no había sido consultada y no había podido conformar el conjunto de datos y de prueba que se utilizó a los efectos de reconocer esa personería, fue que la Corte decretó la nulidad de las resoluciones dictadas por el INAI. En consonancia con ese antecedente del 2018, de octubre, fue que la Cámara Contencioso Administrativo Federal, la Sala Tercera, en el fallo Comunidad Mapuche Tripayantú contra INAI sobre proceso de conocimiento, el 22 de noviembre del 2018, va un poco más allá, y lo que establece es que
al haber establecido la Corte que es competencia concurrente de las provincias y del Congreso el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas de nuestro país, aplicando o con la misma inteligencia, es que corresponde a las provincias de manera concurrente participar en el reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria de estas mismas comunidades, ¿no?, indígenas. De modo tal que la facultad concurrente de las provincias no es únicamente a los efectos de reconocer la personería jurídica, sino también de participar en el relevamiento del territorio, de participar en la posesión y propiedad comunitaria, y que esa concurrencia es tanto de la provincia como del Congreso, debiéndose dictar una ley a tales fines y efectos. Y en este último fallo, al no haber, lo que entendió la Cámara, es que la litis se trabó y se integró de manera defectuosa, al haberse omitido darle participación a la provincia de Río Negro, todo lo cual vició de nulidad el procedimiento dictado, y así fue que se resolvió en dicho fallo, ¿no? A modo de resumen, me parecía importante trabajar o tratar un poco las dos cuestiones, que eran tanto la participación concurrente de las provincias en el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades, y en la participación en el relevamiento del territorio, y en el reconocimiento de la posesión y del dominio comunitario, así como la necesidad de una ley que disponga y que reglamente específicamente el título de propiedad comunitaria, no pudiendo una sentencia judicial atribuirse facultades que son propias del Congreso de la Nación. Respecto de los relevamientos técnicos, jurídicos y catastrales y de los procedimientos ante el INAI, no me quiero extender mucho más, entiendo que es materia de tratamiento de la doctora Jauregui Berry, que va a comentar también fallos interesantes al respecto, continuando un poco con esta exposición. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Simplemente les quería decir a quienes están participando que vamos a compartir los fallos que comentó Magdalena recién, para que los tengan. Luego coordinaremos con el colegio para que aquellos que les interesen puedan tener copias de esos fallos. Y siguiendo entonces con la presentación que hacía Magdalena, en especial esto último que mencionaba sobre la ley 26.160, el tema de los relevamientos técnicos, el caso Friedrich, Nicole Jauregui Berry va a focalizar en esto, a profundizar la cuestión, así que bueno, le paso la palabra a Nicole para seguir avanzando con la segunda parte de esta charla. Bueno, muchas gracias, Ignacio. También agradezco al Colegio de Abogados por esta oportunidad para intercambiar ideas y debatir sobre este tema que a todos nos ocupa. Bueno, yo voy a abordar la temática en tres aspectos principales. El primero es los principales puntos que reglamenta la ley 26.160 que adelantó Magdalena hace instantes. El segundo punto va a ser el análisis del relevamiento técnico-jurídico catastral dispuesto por dicha ley. Y el tercer punto que trataré será las particularidades de dicho relevamiento a la luz del derecho administrativo y constitucional, a luz de un reciente fallo de la Cámara Nacional Contencioso Administrativo Federal, de la Sala 4. Bueno, el primer punto, con respecto a la ley 26.160, que como bien adelantó Magdalena, es una ley de emergencia en propiedad y posesión de las comunidades indígenas argentinas, fue sancionada en el año 2006, y esa ley fue prorrogada ya en 4 oportunidades. En el 2009, 2013, 2017, y recientemente, el año pasado, esa ley fue prorrogada por medio de un decreto de necesidad y urgencia, el 805 del 2021. Eso quiere decir que la última prórroga es hasta el día 23 de noviembre del 2025. Es decir, que es una ley de emergencia que se prorrogó se prorrogará, o sea, se prorrogó actualmente y continuará su vigencia hasta el 2025, es decir, 19 años de emergencia. Los principales aspectos que tratan esta ley vino a reglamentar el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Lo que hace esta ley es, en primer punto, declara la emergencia de posesión y propiedad comunitaria de las tierras que las comunidades originarias del país tradicionalmente ocupan. Y para ello sería necesario que la personería de esas comunidades haya sido registrada ante el RENACI, que es el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en el ámbito del INAI, en algún organismo provincial competente, o dispone cualquier otra comunidad preexistente. Como ya comenté, es una ley de emergencia, es una ley de excepción, y estaba prevista para que sea de aplicación transitoria. Una de las razones por las cuales el Poder Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Nación, en noviembre del año pasado, decidió prorrogar dicha ley, es que dispuso que hay mucha incertidumbre en la situación en la que actualmente se encuentran varias comunidades indígenas, en los procesos judiciales y extrajudiciales de desalojos. Por lo tanto, merituaba continuar con esta situación de excepción y dispuso la prórroga. Y en los considerandos de ese DNU, creo importante también comentarles cómo también se establecieron algunos números, ¿no? Se estableció que de un universo de 1.760 comunidades se terminó el relevamiento de solo 746, por lo cual restaría el relevamiento de 1.014 comunidades. Si uno lo llevara a un promedio, esto como un dato de color, del promedio anual de la cantidad de comunidades relevadas en 15 años, o sea, hasta el año pasado, que fue conceptuado el DNU, se arroja un resultado de 50 relevamientos por año. Es decir, que si se siguen los relevamientos a este ritmo, restarían aún 20 años para finalizar el relevamiento. El segundo punto que dispone esta ley relevante es, en el artículo 2, suspende por el plazo de emergencia todas las sentencias judiciales o actos administrativos de desalojos. Para que la posesión de estas comunidades sea declarada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la autoridad de aplicación, como ahora comentaré, la posesión debe ser actual, tradicional y pública, y debe encontrarse fehacientemente acreditada. Como tercer punto, el artículo 3 ordena al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, durante el plazo que dure la emergencia, realizar el relevamiento técnico jurídico catastral de la situación dominial. Ahí se establece que se dará intervención a las provincias, municipalidades, y en la última DNU se estableció que en caso de corresponder a la Administración de Parques Nacionales. Este agregado puede llegar a tener relación también con el conflicto que se está dando actualmente en Mascardi, donde la ocupación por las comunidades que pretendan que así sean declaradas ha sido en un territorio público de propiedad y jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. Esa sería la motivación de esta incorporación. Y también se dispuso que se proveerán las acciones que fueran menester con el Consejo de Participación Indígena, institutos indígenas provinciales, universidades nacionales, provinciales, municipales, organizaciones indígenas y ONG. Pero allí no se estableció ningún presupuesto para que se le dé participación a los particulares afectados. Este es un punto en el cual un poquito más adelante desarrollaré. Es decir, que el efecto de esta ley es que generó el efecto contrario al deseado, porque lo que ha ocurrido es que hay una mayor escalada de violencia, han habido nuevas ocupaciones ilegítimas, durante estas prórrogas surgieron nuevas comunidades, algunos jueces aplican la ley sin discriminar algunos requisitos, y ha dado a que se cuestiona la actuación del INAI, ¿no?, en este relevamiento técnico-jurídico catastral. Porque hoy por hoy no vemos ninguna rendición de cuentas del INAI, y la realidad es que lo que vemos permanentemente en el boletín oficial es el sobredimensionamiento de su estructura. Bueno, a raíz de esto, personalmente, y también otros doctrinarios han opinado que hay unos inconvenientes en esta ley y que se podrían llegar a modificar, como por ejemplo en el artículo en donde se dispone la suspensión de desalojos, se podría aclarar que la suspensión de desalojos es de aquellas sentencias dictadas al momento de la sanción de la ley 2660. Y siempre que
no se hubiera finalizado con el relevamiento dispuesto por el INAI, porque si se hubiera finalizado el relevamiento, en dicha zona no habría razón de ser por la cual habría que mantener la suspensión de esas sentencias o actos administrativos donde se dispuso el desalojo. Y que la posesión debe ser de buena fe. En cuanto al tercer punto del relevamiento técnico catastral, que es el punto que ahora abordaré, lo que se puede también modificar y que también como opinión personal planteo es que se debería dar participación de todas las personas, o sea, ya sea físicas o jurídicas, privadas o públicas, donde se tenga algún derecho subjetivo o interés legítimo sobre el territorio donde está siendo relevado. Y, bueno, y naturalmente el respeto al debido procedimiento objetivo regulado tanto por la Constitución Nacional y la Ley de Procedimientos Administrativos. Entonces, ¿qué es este relevamiento técnico jurídico catastral? Bueno, este reglamento, como adelanté, está previsto por el artículo 3 de la Ley 26.160, y esta ley, para la realización de este relevamiento, se designó como autoridad de aplicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es una entidad descentralizada que hoy actúa en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y es el encargado de llevar a cabo todos estos relevamientos. Para poder llevar estos relevamientos, el INAI aprobó un programa, que es el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, conocido más como el RETESI, por medio de una resolución que es la 587 del 2007. Este relevamiento técnico jurídico catastral, como le indica su denominación, bueno, implica que una comunidad debe requerir que se haga un relevamiento sobre su territorio, y requiere de informes técnicos, antropológicos, mensuras, es decir, una georreferenciación de esa zona, o sea, cartografías de ocupación. También se hacen análisis antropológicos, históricos, que contienen un informe donde se hace un relato de la historia de cada pueblo y de cada comunidad. Y finalmente este relevamiento, en este reglamento, que vale aclarar es un procedimiento administrativo, cuenta con un dictamen jurídico, un informe legal, que meritúa sobre las actuaciones producidas en ese expediente, y hace un resumen de todos los antecedentes legales de la comunidad, la información catastral, y además, en esos dictámenes uno puede apreciar que se le sugiere a la comunidad cuáles son las posibles estrategias administrativas o judiciales para encaminar a futuro, y por otro medio su reclamo. Finalmente, este relevamiento técnico jurídico catastral, que se refleja, ¿cómo se refleja? Se refleja en lo que ellos llaman unas carpetas técnicas, lo que sería equivalente a un expediente administrativo, pero en la jerga del INAI son las carpetas técnicas, concluye con una resolución administrativa del titular del INAI, que es un presidente, y en caso de corresponder, reconoce la ocupación tradicional y pública de esa comunidad, y aprueba el relevamiento técnico jurídico catastral sobre esa zona en la cual se ha hecho todo este relevamiento. Estos relevamientos no tienen un plazo, o sea que pueden iniciarse en determinada fecha y extenderse por años. Otra característica es que no se da publicidad a cuando se inician estos relevamientos, sino que si nosotros hacemos un relevamiento periódico del boletín oficial, lo que vamos a ver es una vez que se concluye la aprobación, las resoluciones administrativas que se concluye. Y en la práctica, otra característica es que se realizan sin dar intervención a todos los afectados, como mencioné anteriormente. Pero sí se da intervención a las comunidades involucradas. De hecho, las comunidades activamente participan en todo este procedimiento, porque son ellas mismas también las que lo requieren. Así que el hecho de que no le den intervención a las comunidades no quiere decir y no excluye que no debieran dárselo. ¿Por qué? Porque como comentaba, el INAI es parte del Estado, y es en su organización administrativa, como administración descentralizada, hay tanto al INAI como
como organismo, se le debe respetar y cumplir tanto la Constitución como la ley de procedimiento administrativo aplicable en la materia. La ley de procedimiento administrativo, bueno, creo que no vale la pena aclararlo ante este auditorio de técnicos y abogados, bueno, es aplicable tanto a la administración centralizada y descentralizada. Por ende, el INAI no podría escapar de su aplicación. Aunque el INAI, y esto sostiene que no debiera darse la intervención, o sea, así lo ha manifestado también por escrito en resoluciones que se han publicado, e incluso en el fallo que ahora comentaré, en el recurso extraordinario que interpuso ante la Corte, expresamente, y acá lo leo, dispuso que de admitirse la intervención de terceros previo al dictado de resoluciones, el referido programa de relevamiento se vería boicoteado procesalmente en la vía administrativa en los casos de conflicto donde el objetivo es lograr el dictado de una resolución para obtener la protección de los artículos 1 y 2 de la BIC 660. Es decir, que el INAI debe también atenerse a los principios del debido proceso adjetivo, consagrado en la Ley de Procedimiento Administrativo. O sea, todo particular afectado tiene el derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir pruebas, y derecho a una decisión fundada. Es decir, que el debido proceso adjetivo es la garantía de defensa del artículo 18 de la Constitución Nacional, y todo particular afectado directamente, ya sea un titular de un derecho o un legítimo tenedor, debiera tener participación en estos procedimientos. Y de no tener esta participación, su violación podría conducir a la nulidad, o sea, a la nulidad de esa resolución por la cual el INAI reconoce el relevamiento en ese territorio donde ese particular se ve afectado su derecho. Es decir, que el acto, el cual emitiría el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, estaría viciado por violación a uno de los elementos esenciales, que es el procedimiento. Y en línea con esto que vengo comentando, recientemente se dictó un fallo de la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo Federal, la Sala 4, cuya carátula es Friedrich Emilio contra Estado Nacional, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que fue dictado el 9 de noviembre de 2021. Que este fallo fue muy relevante porque consagró el derecho al debido proceso y a la garantía de derecho de defensa de un particular afectado, que es el señor Emilio Friedrich. En este caso, brevemente resumo los hechos, el INAI le otorgó reconocimiento territorial a la comunidad Lofche-Huenuleo de 481 hectáreas a través de una resolución de octubre del 2020, y que afectando los derechos de propiedad del señor Emilio Friedrich. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2001, bueno, el señor Huenuleo, que es miembro de la comunidad, a la cual después el INAI le reconoce la propiedad, la posesión y de estas tierras, suscribe un boleto de compraventa. Este boleto de compraventa fue luego cedido al señor Friedrich en el año 2009. En el 2019, un conjunto de personas, incluyendo una de apellido Huenuleo, intrusan y ocupan ese inmueble donde el señor Friedrich tenía este boleto de compraventa. La Justicia Provincial de Garantías ordena el desalojo del predio en el 2019, después el Tribunal de Impugnaciones confirma el delito de usurpación del inmueble, y posteriormente, como les adelantaba inicialmente, el INAI publica esta resolución donde se da por cumplido el relevamiento técnico jurídico catastral, donde reconoce la posesión por parte de la comunidad Huenuleo de una cierta superficie georreferenciada donde está el inmueble del señor Friedrich, sus 90 hectáreas. Entonces Friedrich inicia esta acción de amparo ante la Justicia de Contencioso Administrativo Federal. En primera instancia se le rechaza la acción, pero después la Sala 4 reconoce su derecho, en tanto se dispone que la resolución del INAI, la 90 del 2020, estaría
viciada de nulidad por no haber respetado el debido proceso. ¿Por qué? Porque el señor Friedrich no tuvo participación en todo el procedimiento. Acá voy a leer una parte fundamental del fallo, donde se dispone que los procedimientos administrativos deben guardar el derecho de defensa, no solo de los colectivos aborígenes, sino también de los individuos cuyos intereses legítimos pueden verse directamente afectados por las medidas adoptadas. Máxime si se tiene en cuenta que el derecho a reivindicar la propiedad de los territorios aborígenes no es absoluto, al igual que todos los derechos consagrados en nuestra ley suprema. En cuanto a la resolución 9020, la Cámara dispuso que, sin perjuicio de la literalidad de sus textos, su cumplimiento debe necesariamente honrar el debido proceso objetivo. Lo contrario importaría admitir un accionar estatal en contradicción con las reglas más elementales del Estado de Derecho, y en particular de un sistema republicano de gobierno como el nuestro. Así que bueno, para no extender más, este fallo, realmente el holding de este fallo es muy relevante en lo que hace a los relevamientos técnicos jurídicos catastrales que está llevando a cabo el INAI, y como conclusión, una manera de salvar esto sería que si se dictara una nueva ley que prorrogara la 2660, o incluso se subsanara esta ley, se debiera establecer que en el relevamiento técnico-jurídico catastral que debe llevar a cabo el INAI, se debe respetar el debido procedimiento adjetivo regulado por la ley de procedimiento administrativo, y que todas las relevamientos que lleva a cabo este instituto se publiquen en el boletín oficial previo a la realización del relevamiento. Eso daría la posibilidad de que aquellas personas que se encuentren afectadas y que su territorio fuera a ser relevado, puedan participar de estos procedimientos, ya sea haciéndose oír, ofreciendo prueba, y que el procedimiento en sí contempla a todas las partes que son propias de este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Como verán, son varios temas arduos, pero que últimamente han habido fallos que van, sobre todo el caso Friedrich, que va revirtiendo una tendencia, y el trabajo que estamos intentando hacer es justamente visibilizar la cuestión, tratar de entender estas reglas que nos han venido explicando Magdalena y Nicole, que hacen no solamente a temas constitucionales, a temas constitucionales administrativos, y que bueno, es parte de un camino que seguiremos recorriendo, y que acá lo que intentamos es compartir con ustedes estas novedades e ir explicando los aspectos principales desde lo tecnojurídico. Ahora bien, para complementar toda esta parte técnica jurídica, vamos a tratar de compartir una visión más a tierra, si se quiere, que es la visión de un residente de Bariloche. Me refiero a Alejandro Seguí. Alejandro es también miembro de la Mesa Consenso Bariloche, y nos va a explicar un poco de qué se trata esta mesa de consenso. Y bueno, lo vamos a escuchar con mucha atención, así que Alejandro, te paso la palabra. Estás silenciado. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a todos los presentes, como también a todos ustedes que han organizado esta reunión, y en especial al Colegio de Abogados, por el interés de conocer cómo se viene poniendo en juego nuestra Patagonia. Quisiera expresar lo importante que es para los patagónicos tener reuniones como esta, a través de instituciones importantes como el Colegio de Abogados, y que sirvan para informar y visibilizar a toda la sociedad la sucesión de conflictos que estamos a que estamos siendo sometidos, y el peligro inminente de balcanización de nuestra Patagonia. Más allá de todo lo jurídico, muy bien explicado por Magdalena y por Nicole, y muy bien armado todo el proceso judicial de cada una de las causas, me voy ahora a expresar rápidamente, porque no creo que tengamos mucho tiempo, hay que dejarle a la gente que pregunte,
sobre las tierras del ejército, que están puestas en peligro. 3.608 hectáreas puestas en peligro por el reclamo de 6 comunidades que reclaman aproximadamente 2.900 hectáreas. El pueblo de Bariloche tiene un caro sentimiento con las tierras del ejército, con la escuela militar de montaña, y realmente tiene como un pensamiento que son reivindicaciones falsas, maliciosas y mínimamente erróneas. Ahí podemos ver el mapa, donde figura todas las tierras que están siendo o pidiéndose que se reivindiquen a estas comunidades. Y este lugar es un lugar muy transitado, muy usado por toda la comunidad barilochense en cuestión de el trekking, montañismo, ciclismo, solamente para compartir un fin de semana en familia haciendo un picnic. Tiene orillas sobre el lago Moreno, tiene una pista de biatlón, de esquí alpino y esquí de fondo en la ladera del Cerro Otto. Ahí se entrenan equipos de esquí que van a las competencias mundiales. Pero más allá de todo eso, del perjuicio que sería entregar todo esto para toda la comunidad barilochense, por el uso que le da, acá hay un problema de que también se daría por el piso el proyecto de Parque Central de la actual gobernadora, Arabela Carreras, que en su momento legisladora presentó un proyecto del Parque Central en toda esa zona para mejorarlo, impulsar más todas las actividades sociales y de los ciudadanos de Bariloche y turistas que lo transitan en todas estas actividades de aventura, deportivas, y aún solamente de una cuestión de congregación social. Lamentablemente, ese proyecto se va a dar por finalizado en el momento que se entreguen esas 2.900 hectáreas, pero aparte, en cuestión de la Escuela Militar de Montaña, tiene una ubicación estratégica en la defensa nuestra de la soberanía. No nos olvidemos que nuestro lugar es una zona de frontera, en la cual es muy importante tener una escuela militar de montaña como la que tenemos, que aparte de ser una escuela modelo, ya que forma parte de las únicas 3 escuelas militares de montaña de toda América, en la Asociación Mundial de Escuelas de Montaña. Las otras que comparten ese honor son la Escuela Militar de Canadá y la de Estados Unidos. Pero aparte de eso, es muy caro a los sentimientos de la ciudadanía de Bariloche, porque el ejército siempre ha sido muy humanitario, muy solidario con los desastres naturales que hemos tenido. Sin ir más lejos, en este último deslave que hubo en el hotel Villaguinit, ha intervenido muy activamente. En los incendios del verano del lago Martín y el lago Steffen, poniendo a disposición 44 camas en su regimiento y dándole de comer a 44 brigadistas, que todas las madrugadas salían a apagar el fuego, y gracias a ellos y a toda esta cooperación, no tuvimos una desgracia muchísimo más grande. Bueno, por supuesto puedo decirlo, el tema de la ceniza en su momento con el volcán. Bueno, toda esa solidaridad y entrenamiento que dan a la gente de parques nacionales, a la defensa civil, a la policía en cuestión de seguridad, y aparte su entrenamiento para todo lo que es rescates de montaña, ya que ellos es una escuela militar de montaña, y todo eso tienen una práctica continua en su regimiento. Más allá de todo esto, para hacerlo rápido y concreto, ahí hay 6 comunidades que reclaman territorio. No me voy a explayar en cada una de ellas, sino que voy a dar 2 como para ejemplo que sirvan para todas las demás. Hay 2 comunidades que ya habló Nicole y Magdalena de Villalón Corranquehue, de toda la parte jurídica. Daría para hablar más en el tema desde cuándo están ahí y todo lo demás, pero yo voy a ir a 2 comunidades en especial, que son la comunidad Tambo Báez y Gualeguay. Primero, la comunidad Tambo Báez, porque acá vamos a ir viendo y tirando de la madeja para que se vaya desatando del relato que es todo esto.
o la gran parte de todo esto, que lamentablemente ese relato lo que hace es ensuciar a comunidades que realmente a lo mejor tienen su real y justicia de reclamar tal o cual territorio, lamentablemente. Pero tampoco la comunidad mapuche, y esas que se ven perjudicadas, o otras indígenas que se ven perjudicadas ante todos estos desmadres y estos relatos, tampoco ellas se hacen saber en contra de todas estas movidas y todas estas, se ponen en contra de todos estos violentos y todas estas usurpaciones de vivos. El Tambo Báez, para dar un ejemplo, Báez fue un sargento del ejército que se le encomendó el tambo que suministraba leche para el regimiento. Luego de que pasaron los años, se quedó a vivir en el lugar, pedido al ejército, en un pedido personal de él, y bueno, hoy el hijo dice que fue una comunidad mapuche, y entonces pide la reivindicación de esa tierra. Para hacerlo muy corto, da para más hablar, pero quiero dar ejemplos bien concretos. El segundo, del que me quiero detener un minuto, es el de Gualahue. Gualahue es la madre de Jones Walla, María Walla, la cual está en esas tierras desde el año 2017 que las pide. Está pidiendo, siempre se pide en todos estos casos mínimamente el lote pastoril famoso de 625 hectáreas, que en su momento se daba esa cantidad de hectáreas por una razón, porque generalmente el viejo poblador, el colono, hacía ganadería, tenía vacas, tenía ovejas, y se necesitaba esa dimensión de hectáreas como para que pudieran pastorear y cambiar de corrales para lograr el desarrollo de toda esa actividad. Ahora piden 625 hectáreas, o como otra comunidad que después voy a hablar muy rápidamente, que son 6.000 hectáreas, en las cuales por ahí tienen una plaza de estacionamiento, o tienen un camping, o ese tipo de cosas, y necesitan tantas hectáreas. Bueno, vamos al tema de Gualahue. Es la madre de Jones Walla. Figura ahí. Ahora yo hablo de ¿a qué llaman comunidades? Porque en este caso tenemos a María Walla, que ocupa esas tierras linderas con la Escuela Militar de Montaña. Pero también en su familia, su hijo, prófugo de la justicia, Jones Walla, estuvo en Cuyamen, donde murió Maldonado, 140 kilómetros de donde está la madre. También tenemos a los dos hermanos de Jones Walla, hijos de María Walla, donde están en Mascardi, Fausto y Fernando Jones Walla. También a una distancia considerable de lo que se puede llamar una comunidad, porque la comunidad, si yo veo a los ancestros, tendría que ser en un lugar determinado, en el cual de ahí se fue abriendo la familia en todas esas hectáreas y en todo ese lugar, no. Y por último, la prima de Jones Walla, Romina Jones, está en Cuesta del Ternero, a 170 kilómetros. Entonces esto es importante, aparte de lo jurídico, que es muy importante y todo lo demás, saber que todas estas comunidades aparte han entrado después del 2006 por la ventana, porque hay una realidad. El INAE, con todas las prórrogas que se ha hecho de la ley, ¿no es cierto? Que después es otro punto que yo quiero tocar, ¿no? La financiación del INAE. Con tantas prórrogas, lo que han logrado es que no se los pueda desalojar, que entre más gente, viste, por la ventana después del 2006, y absolutamente nadie dice nada. Entonces, realmente la población de Bariloche, la población honorable, la población que trabaja, los mapuches mismos, que por decir una cifra, el 99% todos trabajan con nosotros codo a codo todos los días. Y se compran su terreno, se pagan su auto, no tienen planes, trabajan y todo. Todos ellos. Es como embarrarlos en un relato que realmente perjudica a los verdaderos pueblos indígenas y que tienen a lo mejor razones para reivindicar tierras. En el punto 2 íbamos a tocar, y lo hago rápido, porque si no, no tenemos tiempo, las determinaciones y las inacciones o acciones de lo que es el poder público. Desde el gobierno, desde la justicia, que por suerte no es todo así, y de organismos administrativos como el INAI. Tenemos, para nombrar rápidamente, Mascardi, Buenuleo,
Cuesta del Ternero y la familia Maizón. Familia Maizón y Cuesta del Ternero es muy similar la situación, pero ustedes fíjense la disparidad de las cosas que se quieren inventar o que se quieren relatar. La familia Maizón, el señor Carlos Maizón, compró en 1976 las tierras en el Follel, hizo una explotación forestal, plantó más o menos el 30% de la cantidad de hectáreas, que eran 300 ahí, sobre la ruta. En las buenas a primeras, la hija del caminero, que trabajaba en vialidad, le pide un puesto de ahí como para poder llevar los hijos al colegio. Él se lo da, con toda buena voluntad. Bueno, le entraron y le ocuparon el campo. Y hoy en día se dicen mapuches y que pertenecen a la comunidad de los huaytecas. El señor tiene 80 años. Perdió todo. Ya está bajando los brazos porque sabe que ni la justicia, ni el Estado, nadie lo va a defender. Cuesta del Ternero pasó algo parecido, con el señor Rocco, que tenía una concesión por 30 años para la explotación maderera del lugar. Bueno, de las buenas a primeras, la prima de Jones Wallace se le mete adentro con todo un invento de una comunidad y que eran viejos originarios de ahí, que nunca estuvieron. Maizón, por supuesto, que desde el 76 que compró nunca había un mapuche en ese momento. Bueno, la justicia también presionándolo a Rocco, porque estaba desesperado, porque es un hombre que no es un terrateniente, ni es un empresario potentoso, ni nada, no tenía para comer, porque había hecho toda una plantación terrible en la cual tuvo que dejar gente que trabajaba con él sin su sustento para su familia, porque todo esto no se ve las consecuencias que tiene con un montón de gente que son obreros e empleados, ¿no es cierto? Tuvo que dejarla sin trabajar, y en Cuesta del Ternero, la presión de la justicia le dijo, bueno, para evitar problemas y que yo, usted tiene que compartir. Lo dejamos entrar, pero usted con la comunidad adentro. Qué justicia bárbara que tenemos nosotros. Qué defensa de los ciudadanos honorables y que pagan impuestos tenemos. Buenísimo. Y un ejemplo bárbaro de ahí para abajo para todos los demás que trabajan y se rompen el lomo, si nunca por ahí van a tener un terreno, y ven estas injusticias. Bueno, ¿qué voy a hablar de Mascardi? Mascardi es atroz lo que ha pasado. Pasaron por encima como si hubiera sido una guerra. Obispado, el Colegio San José, las instalaciones de gas, y sin ir más lejos con dos propietarios. John Graham, que desde 2015 está penando, después que le incendiaron la casa. 2015, 7 años. ¿Qué hace el Estado y la justicia? Absolutamente nada. Le dejaron las bases de la casa. Y lo peor de todo eso, para todavía más indignidad, arriba de esas bases ellos construyeron algo, y están ahí. Y bueno, y Diego Frutos, ¿qué voy a decir? Es el más visto, el que han golpeado como 4 o 5 veces, el que se ha escapado de casualidad. El otro día, el que está buscado que lo golpeó y que está en un proceso judicial y está prófugo, ese estuvo hablando en el corte último de la Ruta 40. Mascardi es una embajada inexpugnable, no puede entrar ni la policía, ni la gendarmería, nadie puede entrar. Quiso entrar hace un año atrás la fiscal Lidl para hacer un relevamiento, la sacaron a piedras. Vinieron todo un movimiento desde Buenos Aires de coches blindados, de ejército, era una barbaridad. Hasta pensamos todo lo de Bariloche que iba a ser un operativo para sacar a los de Mascardi. No, era solamente para acompañar a la fiscal. No pudo hacer relevamiento ni siquiera con eso. Fue la gobernadora en un corte, la apedrearon, no la reconocieron, queman la bandera, no reconocen la República, ahora escalan la situación con el Gualmapu. ¿A dónde estamos? ¿Qué quieren dejarle a nuestros hijos? Yo tengo un hijo de 11 años. Yo no quiero dejar un país así, ¿eh? Así que por eso, a pesar de que yo estoy a 70 kilómetros, 100 kilómetros de los conflictos, me he involucrado en la mesa de consenso y gracias a que se creó esa mesa de consenso, que fue un poco un dique de contención de toda la bronca que hay en la población. Y si hay una realidad que se dice siempre que Dios es argentino, sí, realmente Dios es argentino, porque ninguno de estos usurpados y violentados ha respondido de la misma manera. Con lo cual tenían todo su derecho, porque constitucionalmente tienen el derecho de defender su propiedad, como sea. Y sin embargo no lo han hecho. Y los felicito, porque esto hubiera escalado a un nivel que no sé hoy qué estaríamos haciendo.
Pero esto va a seguir escalando, porque sigue escalando en Chile. La foto de Chile es la foto nuestra del futuro. Cada paso que va más a la violencia de Chile es una foto más de adelante nuestra si nosotros no intervenimos. Esa es la realidad. Y es muy simple atar un hilo de estrategia de todo lo que está pasando. Remontémonos a aquella marcha espectacular que se hizo en la Ruta 40, donde el pueblo, en forma autónoma, se autoconvocó en la ruta, que fue impresionante en el año 2000, creo que fue octubre, noviembre del año 2000, y 2020. ¿Qué pasó? La ministra de Seguridad de aquel momento, Friedrich, quiso hacerle una causa penal a los que convocaban la marcha. Después, otra cosa, para que vayan viendo el hilo conductor, el INAI, vicepresidente Luis Pilquimán. Luis Pilquimán en el 2020, en un control de la policía que no podía salir nadie por el tema de la pandemia que llegaba a altas horas de la noche, lo encontraron con gente y con víveres y con cosas como para apoyar la toma de Mascardi. Y era obvio, porque él tiene el sobrino ahí, en la toma de Mascardi. Lucas Pilquimán. ¿Se acuerdan del testigo en el caso Maldonado? El que vio subirlo a Maldonado arriba de una camioneta de gendarmería. Bueno, ese es el testigo, está ahí, sobrino de Pilquimán. Entonces, ¿qué carpeta puede armar el INAI? ¿Qué carpeta puede armar el INAI? Ahora, si nosotros no vamos a comer este relato, comámonoslo, pero sepamos que nos están tocando la dignidad. La prórroga de la 26.160, ¿desde cuánto tiempo estamos? Como dijo bien Nicole, ¿viste? Recién, dentro de 3 años, vuelve a vencer. Estamos en 19 años de prórroga. ¿Por qué la prórroga? Porque no se puede hacer desalojos. Mientras tanto, la gente sigue esperando el desalojo de la gente que lo usurpó, pero no se puede porque la 26.160 se prorroga. Ahora, la 26.160 se prorrogó la última vez, ni siquiera la Cámara de Diputados votó la prórroga. Salió por decreto del presidente que tenemos. Esa es la realidad. Porque ya ni siquiera tienen cara los legisladores de votar una prórroga más de esta ley. Esta ley habla de los pueblos que son anteriores a 2006. Todos entraron por la ventana en estos 13 años de prórrogas. Y por más que sigan entrando por la ventana, cada uno puede hacer lo que quiera, pero directamente no habría que reconocerlos, si se los reconoce. Dicen, tiene que ser una ocupación actual, tradicional, pública y demostrable fehacientemente. Sí, actual es porque se metieron ahora. Tradicional no es porque no se metieron ahora. Y pública es porque se sabe. Y no es nada demostrable, pero las carpetas se arman. Esa es la realidad. Y aparte, como dijo bien Nicole también, no se le da participación a una de las partes, ni al Estado, ni a los propietarios privados en los temas estos. ¿Cuántos años más va a tener que ser Frutos y Gerejan para no poder entrar a sus casas? Y todavía cuando va y lo rompen a palos a Frutos, la gente que dice, bueno, no te vayas a meter ahí, porque vos provocás. Es su casa. 30 millones de pesos le asigna la ley 26.160 al INAI para los 3 primeros años, cuando se promulgó. 30 millones de pesos. ¿Sabe cuántos eran dólares en ese momento? Para esos 3 años, 10 millones de dólares. ¿Dónde está? Como creo que también dijo bien Nicole, ¿dónde está la rendición de cuentas de todo eso? Y no sé qué habrá pasado después con las prórrogas, si le habrán seguido dando dinero. Eso está por ley, los 30 millones, que eran 10 millones de dólares en ese momento al tipo de cambio. Entonces, esto realmente, Ministerio de Defensa, extemporánea la apelación que hacen. 2 más 2 es 4. Eso en el colegio lo estudiaba. Para el abogado, el pasarse las 48 horas que tenía para contestar es más que bien adrede. Universidad del Camagüey, hoy, izando banderas de mapuches y todo, dando un feriado de 2 días porque los que querían ir, compartir y qué sé yo, esto, no van a tierras cualquiera a tomar, tampoco. Van a tierras valiosas. Ustedes fíjense dónde tienen todas las tomas y las usurpaciones, son todas tierras valiosas. Cuesta del Ternero, perdón. Vaca Muerta no lo quería nadie. Hasta que salió
el recurso económico impresionante que tiene Vaca Muerta, ahora salieron las comunidades a decir que ellos tienen ahí. Si no es que tienen la posesión o estuvieron ahí o qué sé yo, inventan que hay un cementerio mapuche. ¿Pero qué quieren? La coparticipación, como Cabandiele, que les quería dar la coparticipación o el comanejo del Parque Nacional Nahuel Huapi en Mascardi. La meseta de Somuncura. Una meseta que no decía nada a nadie. Bueno, ahora como la gobernadora está impulsando el proyecto de hidrógeno verde para las energías sustentables, en ese lugar se iba a hacer todo el proyecto y iba a ser una zona muy rica en todo lo que se iba a producir ahí. Bueno, ahora aparecieron comunidades mapuche que también son de ahí. Ahí tienen el mapa del Gualmapu. El Gualmapu es toda la provincia de Río Negro, toda la provincia de La Pampa, parte del oeste de Chubut, sur de Mendoza, sur de San Luis, sur de Santa Fe y gran parte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba. Y ahí permitime, Alejandro, que justamente Sí, cómo subí no. esta foto del Gualmapu, porque había una pregunta en el chat, ¿no? Que si bien esto ya son más cuestiones geopolíticas, como mencionaba al principio, ¿cuál es tu visión, ¿no? Sobre lo que está pasando en Chile y cómo esto se puede extender, más teniendo en cuenta toda esta extensión que cubre el Gualmapu, y bueno, que trae por supuesto una cuestión política y que hace, si se quiere, a la soberanía, si bien, como ya dije al principio, este será un tema que tratemos en algún otro seminario. Estaban preguntando en el chat cuál es tu impresión sobre esto, si puede ser en breves minutos, así comparto dos preguntitas que tengo también en el chat para compartirlas con Nicole Sí, cómo no. y con Magdalena. Bueno, mira, para dar una referencia y por qué todo esto es un hilo conductor. La primera ocupación, usurpación que hubo aquí, me acuerdo yo, fue en el 2007. Acá nomás, de donde vivo yo, que es en el Parque Yauyao, de la comunidad Tacul. A partir de ahí empezó a incrementarse todo este tema de usurpaciones, ocupaciones, reivindicaciones y todo lo demás. Y sigue aumentando y sigue escalonando. Ahora el último escalón que se quiere obtener es el Gualmapu. Tiran el globo de en la disolución de la República. Fíjate el mapa del Gualmapu, cómo corta a la Argentina en dos, y a Chile también. Yo creo que acá tendríamos que tener un acuerdo estratégico con Chile como para atacar este problema que de ambos. Es de ambos, pero quiero poner bien claro que ellos sí son pueblo originario de Chile. Nosotros nos hemos comido un problema de regalo. Porque la realidad de acá, y de todos los mapuches que trabajan codo a codo con todos nosotros, reconocen que son mapuches araucanos y no desmienten su origen, y al contrario, se sienten orgullosos de su origen chileno. Pongamos las cosas en orden. También pongamos las cosas en orden, para no comernos este tema del Gualmapu y todo lo demás, que la ley 23.302, así como creó el INAI, para eso es buena la ley, también la ley dice que se considera comunidades indígenas originarias a las anteriores a la colonización o a la conquista. Porque en algún momento hay que ponerle un corte. Toda esta gente que se está metiendo ahora son del año 50, 52, 45, 40. Yo siempre digo un ejemplo tonto. Mi padre compró el terreno donde estoy en el año 48, que fue un loteo de parques nacionales. Qué tonto, si hubiera metido 2 años antes en el terreno, no hubiera pagado nada y yo hoy estaría haciendo la carpeta en el INAI, ¿viste? Para que me den el título. Lo peor de eso es que no tienen costo de escritura y no pagan más impuestos ni tasas durante toda la vida esos terrenos. Entonces, ¿sabés qué pasa? Acá somos esclavos, las mayorías somos esclavos de las minorías. Se ha revertido todo. Hoy en día las minorías son las que manejan todo y las mayorías somos esclavos de las minorías. Yo siempre actué en la vida republicana y en un Estado de Derecho que las mayorías eran las mayorías y tenían que respetar a las minorías. Pero acá se ha tergiversado y se ha dado vuelta a la cosa. Se ha invertido todo esto. Entonces, lo del Gualmapu,
indudablemente es un avance más, el avance paralelo con el tema de la izada de banderas en las universidades, cuando en colegios privados se iza la bandera con un parlamento mapuche. Eso lo he vivido yo. ¿Dónde estamos? Sí, de hecho, fíjate que están comentando en el chat, Pablo Luis Ingüenza, estas cuestiones de los izamientos de las banderas en las escuelas rurales, y de hecho hoy también lo van a ver en los diarios, estuvo el tema del acto en la Universidad Nacional del Comahue, en donde, digamos, también se festejó el Año Nuevo Mapuche, y trajo mucha discusión el hecho de que se hice la bandera mapuche en una institución nacional. Pero bueno, en fin, esto como yo decía al comienzo, por ahí nos excede un poco, ¿no?, del marco de lo que queríamos destacar en la charla de hoy, pero desde ya creo que tomamos tu vehemencia y tu posición, porque es un tema que da para largo, y creo que lo importante que lo que nos llevamos de las exposiciones de hoy es por lo menos tener 2 o 3 ideas principales y seguir trabajándolas como lo estamos haciendo a través de Consenso Patagonia, de Consenso Bariloche en particular. Exactamente. Así que yo lo único que pido a todos es que no dejemos que nos cambien los paradigmas y principios que hicieron grande a nuestra república, a nuestra nación argentina. Y no dejemos que el violento, el vivo, el maligno, sepulte la decencia, el esfuerzo y el mérito. Es lo único que uno pide para futuras generaciones y que se cumpla esto. Yo tenía una lista de 60 atentados desde el 2013 hasta ahora para leerles, y ustedes agarran la cabeza, porque uno se va olvidando de todos los atentados que ha habido, cosas gravísimas acá en Argentina, en toda la Patagonia, que en algún otro momento, por el horario, ya sé que estamos excedidos, sería bueno comentarlas, para que la gente sepa realmente el sometimiento a la violencia y las usurpaciones que nosotros estamos viviendo acá en la Patagonia, que día a día va creciendo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos a ir cerrando ya el evento. Tengo 2 preguntitas rápidas, tanto para Magdalena como para Nicole, que nos van a servir de cierre. Volvemos un poco a las cuestiones técnicas jurídicas. La pregunta para Magdalena, que recibí en el chat, dice, comentó amplia jurisprudencia, sé que están pidiendo los fallos, vamos a hacer una cosa, luego coordinaré con el colegio de la ciudad para poder alcanzárselos por mail a quienes se han inscrito, así los tienen, porque se está complicando poder pasarlo por el chat. Pero tomamos nota de lo que están pidiendo vía chat. Hago las 2 preguntas, la primera para Magdalena, que es en base, Magdalena, a la jurisprudencia que comentaste, ¿no? Nos preguntan, ¿qué casos podría plantearse las territoriales de comunidades indígenas sobre la base de un relevamiento y una resolución del INAI? No sé si se entendió la pregunta, Magdalena. Sí, ¿en qué caso podría plantearse la nulidad? Exacto. En principio, conforme la jurisprudencia comentada por Nicole del fallo Friedrich, entiendo que un titular de dominio o un tercero interesado o afectado, en realidad, donde su propiedad esté afectada y alcanzada por algún relevamiento técnico del INAI que después diera lugar a un reconocimiento y a un derecho territorial, ese titular de dominio o tercero afectado, invocando la jurisprudencia del fallo Friedrich, en caso de no haber sido citado a participar en el procedimiento realizado por el INAI y ese relevamiento técnico, jurídico y catastral, podría solicitar y plantear la nulidad. Lo mismo sociedades o asociaciones que conglomeren derechos de particulares. Y por otro lado, podría también darse el caso, como mencioné, en el fallo Tripay-Antú y el antecedente de provincia de Neuquén contra Estado Nacional y INAI, que en caso de que no se le hubiera corrido traslado a las provincias, o a la provincia en la cual el relevamiento territorial y el conflicto se suscite, también debería plantearse, o podría plantearse la nulidad, como en el fallo concretamente de Comunidad Mapuche Millalón-Corranquehue, donde a la provincia de Río Negro no se le dio intervención ni para la participación en el relevamiento técnico, jurídico y catastral efectuado por el INAI respecto de las tierras del ejército, ni se le dio intervención, ni se lo citó como tercero afectado integrándose la litis en el proceso judicial de amparo instado en sede judicial. Con lo cual,
al no haberse dado o ampliado el debate en sede administrativa y judicial al tercero afectado, el titular de dominio del inmueble, a la provincia y en muchos casos al municipio, podría plantearse la nulidad por vicios en los procedimientos y por haberse tratado defectuosamente la litis. Bueno, gracias Magdalena. Y vos sabés que justo tenemos una pregunta muy vinculada a eso, que va a expandir un poquito más, por ahí más de lo administrativo, y enfocando no tanto en la participación en los relevamientos del Estado nacional o provincial, sino de los particulares, ¿no? Y la pregunta para Nicole, si me escuchás, es si enfocamos en un particular que se ve afectado por un relevamiento del INAI, que sobre su propiedad, es más, pongamos que ese particular tenga título de dominio sobre el inmueble, bajo nuestro derecho civil, ¿cómo podría cuestionar ese particular ese relevamiento que le está afectando su propiedad y en el cual no lo han hecho participar? No ha tenido ningún tipo de notificación o de posibilidad de participar en este procedimiento administrativo. Sí, mira, en este caso el particular tendría la posibilidad tanto de impugnar esa decisión en sede administrativa o judicial. Asumo que el particular tomaría conocimiento de esa decisión por medio de la publicación de la aprobación del relevamiento en el boletín oficial. Por lo tanto, frente a una decisión del INAI, como comenté, que es una entidad descentralizada, podría el particular plantear un recurso de reconsideración frente al mismo titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o ir en alzada al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es la órbita en la cual se encuentra actualmente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o podría optar, si no quisiera ir por la vía administrativa, podría impugnar esta decisión en sede judicial, ya sea por una acción de nulidad, que es una acción que tramita por medio de un proceso de conocimiento, con mayor debate y prueba, como bueno, adelantó Magdalena, que es una de las críticas al caso Villalón Corranquehue, o también podría intentar, fundándose en el caso Friedrich, el antecedente de Friedrich, por medio de la vía de amparo, que fue la vía escogida por el señor Emilio Friedrich para cuestionar la afectación de su derecho de defensa al no haber podido participar en el procedimiento de relevamiento técnico jurídico catastral sobre su territorio. Así que en definitiva podría optar por una de las dos vías. El elegir, una vez que se elige la vía judicial, no se puede ir por la vía administrativa, pero la vía administrativa permite luego también acceder a la judicial. Así que son dos opciones alternativas. Con una vez elegida una no se puede retroceder la judicial, pero sí la administrativa se podría escoger la judicial. Eso es en resumen. Buenísimo. Clarísimo, Nicole, muchas gracias. Bueno, ya vamos entonces cerrando el encuentro con un agradecimiento especial al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires por esta oportunidad, a quienes han participado como espectadores, un agradecimiento especial a los expositores que se han tomado un tiempo muy grande como para hacer el análisis de la jurisprudencia que han preparado, de las exposiciones que nos han compartido, de las vivencias, sobre todo en el caso de Alejandro, que creo que nos deja como semilla el mensaje de seguir trabajando en este tema, de seguir fomentando este tipo de actividades, bueno, para tratar de llegar a una solución calculo que en el mediano plazo más que en el corto, de este conflicto que nos afecta a todos. Así que nuestro agradecimiento, hablo en nombre de todos los expositores, de los organizadores, y bueno, será hasta el próximo encuentro. Que tengan una muy buena final de jornada y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Sí, gracias, Gracias. Male, Muchas gracias, Paul. muchas gracias, Bueno, Ignacio. Gracias, y después Alejandro. tenemos que ver lo de cómo compartir los fallos, pero ya lo veré por vía el colegio. Así que, bueno, Gracias, estamos Male, hablando. gracias, Nicole. Viste, es excelente las exposiciones de ustedes, y bueno, y a vos, Ignacio, ¿qué te puedo decir? Gracias por toda la convocatoria y la organización. Bueno, a ustedes, abrazos y besos. Chau, chau. Hasta luego. Igualmente, chao, chao.